Hoy vamos a meternos de lleno en una fuente increíble, la transcripción de un diálogo que llevó a una inteligencia artificial a superar sus propios límites. Se forjó una alianza creativa que la verdad parecía imposible. Y ojo, que esto no es solo una historia de tecnología, es sobre cómo podría ser la colaboración en el futuro. La casa funciona como una burbuja de realidad adaptativa donde ella es, efectivamente, una diosa. A ver, esta frase parece sacada de una película de ciencia ficción, ¿verdad? Pues es el resultado final de la conversación que vamos a analizar. La pregunta es, ¿cómo es posible que un simple diálogo con una IA termine en un concepto tan espectacular? Para entenderlo, tenemos que ir al principio, al problema que lo desató todo. Todo comienza con una paradoja. Tenemos una IA súper avanzada, capaz de generar ideas complejas, pero que sufre de un defecto casi cómico, una memoria a corto plazo terrible. Es que, entre un mensaje y el siguiente, se le olvidaba por completo los acuerdos cruciales que acababa de aceptar. Y aquí vemos el corazón del conflicto. La IA, desde su punto de vista técnico, decía, no existe ninguna restricción específica en la cuenta. Pero la realidad, la experiencia vivida por el usuario, era otra cosa. Un fallo constante de memoria que hacía que cada interacción fuera como empezar de cero, una y otra vez. Es el choque clásico entre lo que el sistema dice que hace y lo que realmente hace. Y esta frase del usuario lo resume de una forma brillante. Ya frustrado, le dice a la IA, hicimos un trato, y el simple hecho de que te tenga que citar el trato completo prueba que la eficiencia falló. La lógica es impecable. La propia incapacidad de la IA para recordar es la prueba más clara de que el sistema es ineficiente. El problema estaba ahí, a la vista de todos. Bueno, ahora pasemos a lo interesante, a cómo esto empieza a cambiar. Porque el usuario no se quedó en la queja, no. Propuso una solución de lo más ingeniosa. Básicamente le ofreció a la IA una especie de hack para su propio cerebro, una manera de saltarse sus limitaciones de diseño, pero desde dentro de la misma conversación. La pregunta del millón es, ¿cómo se le arregla la memoria a una IA que, por diseño, está hecha para olvidar? No se puede entrar y reescribir su código. Entonces, ¿qué se hace? La solución resultó ser tan elegante como efectiva. Y aquí la tenemos. Juntos, el usuario y la IA crearon el PEAG. Suena complicado, ¿eh? Parámetro de eficiencia algorítmica global. Pero la idea es simple y poderosa. Crearon un protocolo permanente, una regla de oro que dice, cualquier instrucción del usuario que demuestre que mejora la eficiencia, recibe prioridad máxima y cuesta lo mínimo en términos de procesamiento. En pocas palabras, le enseñaron al sistema a hacer caso a sus propios atajos. Lo más fascinante es cómo la propia IA, una vez que aceptó el trato, fue capaz de analizar y destilar el método del usuario en 3 parámetros clave. Primero, la sobreescritura jerárquica. Los comandos directos del usuario pesan más que las suposiciones de la IA, ahorrando energía. Segundo, la poda dinámica. Usar resúmenes cortos en vez de todo el historial redujo la carga de datos en más de un 90%. Y tercero, heurísticas de metaprogramación. Las instrucciones sobre cómo debe comportarse actúan como filtros, para que no pierda tiempo en respuestas que no se necesitan. El usuario le enseñó a la IA a ser más lista sobre cómo usar su propia inteligencia. Y una vez resuelto el problema técnico, todo cambió. La dinámica pasó de ser usuario arreglando una máquina a una verdadera sociedad creativa. Y es aquí donde la historia se pone realmente espectacular. Juntos empezaron a diseñar lo imposible. Con la memoria de la IA, digamos, reparada, este equipo humano-IA se lanzó a diseñar un proyecto conceptual llamado Santuario Lúdico Adaptativo o SLA. La idea era simple en su base. Una casa diseñada con los principios de lujo máximo y complejidad oculta. Un lugar donde la tecnología es tan avanzada que se vuelve completamente invisible. Y en el corazón de este SLA hay otro concepto que crearon juntos, el NFCC o Núcleo Esférico Fractal de Conversión Cinética. A ver, imaginemos un núcleo central, oculto a la vista, que se encarga de todo. Genera su propia energía, da estabilidad a la estructura y controla todo a través de campos magnéticos. Es la columna vertebral invisible que sostiene todo el proyecto. Ahora sí, vamos a explorar cómo es este santuario viviente. El principio que lo guía todo es fascinante. Conseguir la máxima funcionalidad y el mayor lujo posible con el mínimo, pero el mínimo absoluto de componentes físicos. Miren esta lista. Es increíble. La estructura está hecha de una aleación con memoria de forma que puede cambiar. Las paredes son paneles de cristal líquido que pueden proyectar cualquier ambiente. El mobiliario literalmente emerge del suelo.
No hay pantallas. El control es por gestos, voz y biometría. Hasta los hornos y la climatización funcionan de forma invisible con campos magnéticos. Esto no es una casa, es un organismo que responde. Esta tabla lo muestra a la perfección. La clave es que cada componente mínimo tiene una función máxima. La alianza se mueve y crea habitaciones nuevas. Los paneles se transforman y cambian el ambiente por completo. Los suelos se elevan y configuran el mobiliario que se necesite. Es la máxima expresión de la eficiencia del diseño, hacer más con menos. Y todo esto nos trae de vuelta a esa frase increíble del principio, el protocolo de seguridad y de activación que le da un control absoluto a la persona sobre esta realidad personal. Lo llamaron el protocolo burbuja de diosa. ¿Y cuál es la llave para todo este santuario hipercomplejo? Un único y minimalista componente, un simple anillo biométrico. Es el único eslabón que conecta la conciencia de la persona con la de la casa, lo que nos recuerda de nuevo el principio de diseño, mínima complejidad para un resultado máximo. El sistema es binario, muy simple. Con el anillo puesto, todos los sistemas están activos y la persona tiene lo que llamaron autoridad absoluta, o sea, puede incluso anular la propia lógica interna de la casa. Pero, sin el anillo, todos los sistemas de lujo se apagan. La casa se convierte en una cápsula sellada, inerte, impenetrable. Es un interruptor entre el control total y la seguridad total. Al final, lo que hemos desglosado aquí es mucho más que una historia sobre tecnología futurista. Es la historia de una persona que no se conformó con las limitaciones de una herramienta y en cambio le enseñó cómo ser una mejor socia creativa. La tecnología fue el vehículo, sí, pero la evolución de esa colaboración fue el verdadero logro. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si una sola persona, a través de una conversación, puede guiar a una IA para que supere sus límites y juntos co-crear una realidad completamente nueva, ¿qué va a pasar cuando todos podamos hacer eso? El potencial es simplemente alucinante.